Estimados amigos, muy buenas tardes. Una vez más, nos reunimos hoy para dar inicio a un evento más. Hoy día nos vestimos de lujo, tenemos un invitado de lujo, de una de las mineras más importantes de nuestro medio, de nuestro Perú. El día de hoy tenemos a Alex Ruju con el tema gestión de controles críticos de riesgos. Como ya es de costumbre para nosotros presentar este tipo de eventos, para todos nosotros que nos apasiona la dirección de proyectos, nos gusta la dirección de proyectos, nos apasiona todo esto, el mundo de proyectos. Mi nombre es Roger Quispe, soy vicepresidente de Educación del capítulo PMI Sur Perú. Les doy la bienvenida a este webinar. Alex es profesional en gestión de riesgos con amplia experiencia en la industria minera, Six Sigma Black Belt, experto en procesamiento de minerales, gestión de operaciones, mejora continua y planificación estratégica. Actualmente se desempeña como superintendente de riesgos y continuidad de negocio en la compañía minera Antamina. Es profesor especializado en gestión de riesgos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la Escuela de Posgrado. Tiene una maestría en gestión de riesgos en EALDE Business School, una especialización en Risk Management en Harvard Business School, además de otras especializaciones. Buenas tardes, Alex. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes con todos. El gusto es mío y agradezco mucho tu invitación y agradezco a todos la participación el día de hoy. Gracias, Alex. Perfecto. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Alex va a pasar a exponer el tema de gestión de controles críticos de riesgos. Durante la exposición, por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano para que les pueda habilitar el micrófono y hacer las preguntas correspondientes. ¿Sí? Esperamos su participación y como ya les dije, es todo un lujo tener aquí a un superintendente de una mina como es Antamina, que maneja bastantes estándares muy altos en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, Alex, te dejo para que puedas comenzar. Adelante, Alex. Muchas gracias. Gracias nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de uno de los principales aspectos de la gestión de riesgos y es el aspecto que más valor agrega, que es la gestión de los controles críticos. Y es la que más valor agrega porque mediante la gestión de controles es que podemos ya sea reducir la exposición a un riesgo o bien mantenerlo a un nivel tolerable. Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre los diferentes estándares de gestión de riesgos, cuál es el proceso típico de gestión de riesgos, algunas herramientas de análisis y detección o identificación de controles críticos, y de ahí vamos a hablar justamente sobre cómo gestionarlos y cómo debemos de manejar esos controles. Como dijo Roger, por favor, yo me gusta ir conversando para que no sea yo el único que habla, así que si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, bienvenido en el momento, levantan la mano o yo les voy a ir dando el pase de rato en rato. La primera parte de esta presentación es sobre los principios y las guías para la gestión de riesgos, y esto viene de 3 marcos de referencia: la norma internacional ISO 31000, que es la más común, la norma de control interno COSO, ERM, ERM viene de las siglas en inglés, Enterprise Risk Management, y la norma australiana, AZ NZ 4360, que es muy parecida a la ISO 31000. Estas normas y estándares no nos van a decir cómo gestionar nuestros riesgos, no nos van a decir cuáles deben ser nuestros niveles de materialidad, de criticidad o la tolerancia al riesgo, por ejemplo, sino que son directrices genéricas, dan un enfoque común, buscan proveer un proceso sistemático para los pasos de entendimiento y control de riesgos,
Entregan una serie de principios, cada una de las normas tiene principios de cultura, de transparencia, integridad, etc. Y bueno, buscan entregar un marco de gestión de riesgos integrado, y por eso es que generalmente encontramos los sistemas de gestión de riesgos con las palabras EWRM, que significa Enterprise Wide Risk Management, lo que significa que abarca a toda la empresa. Debemos tener un gobierno y una estructura para la gestión de riesgos. Voy a hablar un poquito sobre esto al final de la presentación. Política, valores y cultura, planificación y estrategia. Vamos a ver que la gestión de riesgos abarca desde la definición de la estrategia hasta los procesos más tácticos y operativos. Busca un proceso lógico y tener sistemas y procesos de información y comunicación. El ámbito de aplicación de estas normas y estándares es bastante amplio. En realidad lo puede usar o implementar cualquier institución, sea pública o privada, cualquier industria o sector, no es específico para minería o para construcción. Puede abarcar todo el ciclo de vida de las organizaciones, desde el nacimiento hasta el cierre de la organización programado, todas las funciones. Va a trabajar en la estrategia y las decisiones, operaciones y procesos, proyectos. Hay un capítulo muy importante de gestión de riesgos y metodologías muy interesantes de gestión de riesgos en proyectos, productos y servicios y activos. Y va a permitirnos administrar cualquier tipo y naturaleza de riesgos y hechos positivos o consecuencias negativas. Los hechos positivos son las oportunidades, que también debemos de capturarlas, y la forma es similar a las amenazas o consecuencias negativas de un riesgo. Lo vamos a ver también durante la presentación. El marco de gestión de riesgos es básicamente el marco del ciclo de mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, primero vamos a diseñar el sistema de gestión de riesgos, cuál va a ser la estructura y gobierno. Hay diferentes tipos de estructura, hay empresas que deciden tener áreas de gestión de riesgos centralizadas que dan soporte a todas las diferentes áreas, incluyendo a los proyectos. Hay otras organizaciones que pueden tener especialistas de riesgos en cada área funcional, así como en proyectos. Cada uno de estos sistemas tiene sus pros y sus contras, ventajas y oportunidades. Luego vamos a la parte de hacer, que es implementar el sistema de gestión de riesgos, y para eso los estándares y normas nos proveen una serie de metodologías y herramientas. Luego, obviamente, hay que hacer el monitoreo y las revisiones, y esta es una de las partes más importantes en cuanto a gestión de riesgos, porque así vamos a saber qué tan efectivos son aquellos controles que hemos diseñado e implementado. Implementar controles es una inversión también, así es que tenemos que planificarla bastante bien, al igual que un proyecto. Es más, implementar controles pueden ser proyectos y a veces complejos. Y finalmente la mejora continua, que es identificar las variaciones al proceso de acuerdo al diseño o de acuerdo a necesidades que pueden surgir, y las medidas correctivas. Al lado derecho tenemos el proceso de gestión de riesgos. Es también un proceso típico, el cual plantea que inicialmente tenemos que definir el contexto, que es evaluar el contexto, desarrollar los criterios, cuál va a ser la estructura de gestión de riesgos. Después viene la parte de identificación, qué es lo que puede suceder y cómo puede suceder. Después de eso vamos a analizar los riesgos. Analizar los riesgos implica determinar cuáles son las causas que pueden generar el evento de riesgo, cuáles son los impactos que puede tener este evento de riesgo si se llega a materializar, identificar los controles existentes y nuevos controles requeridos. Aquí viene la determinación de probabilidades y consecuencias. Vamos a hablar un poquito más de eso, que es lo que nos va a permitir valorar y entender el riesgo. Estimar los niveles de riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual. Vamos a hablar un poquito más de eso también más adelante. Y comparar contra los niveles de apetito y tolerancia al riesgo definidos por la empresa en las políticas. Si aceptamos al riesgo, hacemos un monitoreo y una revisión,
obviamente una comunicación de consulta. Las bolsas de valores de Londres y de Nueva York y otras bolsas de valores tienen como norma, por ejemplo, que las empresas que cotizan en estas bolsas presenten un perfil de riesgos en forma continua, ¿no? Y este perfil de riesgos va a ser de conocimiento público de los inversores, porque nuevamente, a mayor riesgo, la inversión puede ser más positiva, pero tiene también sus downsides. Finalmente, el tratamiento de riesgos es identificar, evaluar y seleccionar opciones de tratamiento, preparar e implementar planes de tratamiento cuando no se acepta el riesgo como tal. Es implementar nuevos controles o puede ser transferencia de riesgos inclusive. Hemos hablado un poco sobre los estándares y marco y proceso de gestión de riesgos. Vamos a hablar un poquito sobre qué es un riesgo, qué se conoce por el riesgo empresarial. Primero, quiero contarles de dónde viene la palabra riesgo. Proviene del árabe risk, que significa lo que depara la providencia, lo cual ya nos está dando o ya está denotando un elemento de incertidumbre, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar mañana. Y se cree que esta palabra proviene del italiano risco, peñasco alto, y denota el peligro que existe al estar cerca de un peñasco alto. Así es que, por eso es que el riesgo se le asocia principalmente con peligro, amenaza o daño. Sin embargo, las nuevas normas también plantean que hay riesgos que pueden ser oportunidades y debemos capturarlas. De acuerdo a la norma ISO 31000, el riesgo es la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Sus características esenciales son que, obviamente, tiene que estar asociado a la actividad de la empresa. El siguiente punto que dice son complejos, no tienen solución inmediata, refiere a que las cosas pequeñas que no son muy complejas de solucionar, no debemos de tratarlas con sistemas de riesgos complejos o herramientas probabilísticas o estadísticas complejas, sino invertir estos esfuerzos en aquellos riesgos que realmente tienen una complejidad en su gestión y además que nos pueden pegar fuerte, ¿no? Que el impacto es significativo. Vamos a hablar un poco de los impactos también de riesgos. Entonces, ¿a qué entendemos por la gestión de los riesgos? Ya conocemos lo que es un riesgo, ya conocemos cómo nos preparamos o nos organizamos para poder gestionar los riesgos, pero ¿cómo lo hacemos? Primero que nada, la gestión de riesgos son todas aquellas acciones coordinadas para entender y controlar los riesgos de los que estamos expuestos. ¿Qué significa entender? Para entender un riesgo tenemos que saber primero qué lo puede causar, qué amenazas pueden ocurrir o qué acciones pueden ocurrir que puedan materializar un riesgo. A eso le vamos a llamar las causas, o en algunas metodologías le dicen eventos iniciadores. Generalmente van a ser actos inseguros, temas de medio ambiente, temas de terceros no controlables, un entorno inseguro o no controlado, van a generar un evento de riesgo. Y el segundo punto, y el más importante, es cómo controlarlos. Entonces, todas aquellas acciones coordinadas para entender, identificar, evaluar y luego controlar, es lo que le llamamos gestión de riesgos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué aspectos vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a enfocarnos solamente en las causas? ¿Vamos a ver las consecuencias? ¿Vamos a trabajar en la probabilidad? ¿Qué vamos a hacer para gestionar los riesgos? ¿Dónde nos vamos a enfocar? ¿Dónde agregamos más valor al enfocar los riesgos? Lo primero que tenemos que hacer es cuantificar el riesgo. ¿Por qué cuantificarlo? Porque debemos priorizarlo. Debemos de saber cuáles son aquellos riesgos que nos van a golpear más fuerte o van a interrumpir, digamos, con mayor intensidad nuestra estrategia. Para cuantificar hay dos elementos básicos, que es la consecuencia y la probabilidad. Para nosotros
poder hacer este análisis de consecuencia y probabilidad, hay muchas herramientas, vamos a hablar de una de ellas, pero lo importante es que al final vamos a poder ubicar todos nuestros riesgos después de que los hemos entendido, conocemos las causas, conocemos las consecuencias, podemos tener alguna idea de qué controles existen, cómo los controlan otras industrias, otras empresas, qué hacemos nosotros para controlarlos, y vamos a ubicarnos en estos mapas de calor, es el nombre de esta herramienta. Acá vamos a ver que tenemos las consecuencias en el eje vertical y las probabilidades en el eje horizontal, y en ese mapa tenemos también las oportunidades. Porque muchas veces cuando analizamos los riesgos de los proyectos o de la estrategia, no vamos a ver solamente las amenazas, vamos a encontrar oportunidades, y para optimizar el proceso y agregar valor vamos a también gestionarlas para no perderlas. Entonces, el mapa de calor habla por sí mismo. Los riesgos cuyas consecuencias son muy altas y muy probables van a estar en lo que se llama una zona de no tolerancia, o no tolerables en algunos sistemas de gestión de riesgos, o tolerables con algunas condiciones. Solo tolero este riesgo si sé que mis controles son controles robustos, basados en ingeniería, verificados, con auditorías internas, etc. Entonces, obviamente, donde más consecuencias y más impactos tenemos, es donde más control debemos de ejercer. Estoy enfocándome ahora solamente en el cuadro de la izquierda, porque estamos hablando de controles de riesgos, no vamos a detenernos mucho en la oportunidad. Entonces, para no seguir hablando solo yo, les pregunto, ¿dónde nos enfocamos? Mirando estos mapas de calor y asumiendo que tenemos algunos riesgos dispersos en la zona verde, en la zona amarilla, naranja o inclusive en alguna zona roja. ¿Dónde nos debemos enfocar en este punto de la gestión de riesgos? Algunos podríamos decir que nos vamos a enfocar en las zonas de mayor exposición, porque obviamente son los que más daño nos pueden hacer, los que más impactos negativos pueden tener y tienen una mayor probabilidad. Pero en realidad, donde nos debemos enfocar es en los controles, porque son los controles de los riesgos lo que nos va a permitir, como dije al inicio, uno, reducir la exposición, traer un riesgo del nivel no tolerable o un nivel alto a un nivel bajo o donde no tenemos mucha preocupación, por decirlo de esa manera. Los controles de riesgos son la herramienta que nos va a ayudar a reducir la exposición o bien a mantenerla en el nivel esperado, en el nivel tolerable. Ahora quiero hablar ya un poco sobre los controles críticos de riesgos. ¿Qué conocemos por controles críticos? ¿Qué cosa es un control? ¿Qué entendemos por un control? Y vamos a hablar un poco sobre la identificación, cómo identificamos los controles críticos. Y hablamos de controles críticos, no de cualquier control. El planteamiento es que van a haber muchos controles para mantener un riesgo bajo exposición o tratar de reducir la exposición, pero solo algunos cuantos de ellos son realmente críticos y debemos de asegurarnos de no perderlos por ninguna circunstancia, recorte presupuestal, etc. Tenemos que saber cuáles son aquellos riesgos que en realidad nos permiten dormir tranquilos. Tenemos que evaluar su idoneidad, tenemos que saber si es un buen control, si sirve, si está realmente protegiéndonos de la ocurrencia del evento de riesgo. Alguien debe responsabilizarse por ese control. Alguien va a tener que obtener los recursos para que el control opere de acuerdo a su diseño. Alguien va a tener que verificar que está operando en forma continua, porque no podemos implementarlo y dejarlo solo y esperar que toda la vida opere. No va a ser así. Y el último punto es muy importante, la verificación de su implementación y la eficacia. Hay diferentes métodos de evaluar la eficacia de un control, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que poder decir
a todas las partes interesadas, a los comités ejecutivos, este riesgo lo tengo bajo control porque mis 3 controles críticos o mis 6 controles críticos son eficaces. Y tenemos que poder demostrarlo. Hay varias formas de hacerlo. Lo primero que quiero mostrarles es una herramienta muy común en gestión de riesgos que se llama el análisis Bowtie. Bowtie significa corbata Michi en inglés, por eso está la corbatita dibujada. La traducción sería el análisis de corbata Michi. Es un método analítico para identificar y revisar los controles dirigidos a prevenir o mitigar un siniestro específico no deseado, un evento de riesgo no deseado. ¿Por qué se llama Bowtie? Porque nosotros vamos a poner las causas, o son los eventos que pueden originar un evento de riesgo a la mano izquierda. Las consecuencias van a estar siempre a la mano derecha, ¿no? Si ocurre esta causa, o si se materializa esta causa, va a ocurrir el evento de riesgo y mis consecuencias van a ser de este tipo. Y en medio, visualmente, vamos a poder entender qué barreras estamos implementando para evitar que una causa nos lleve a un evento de riesgo. Una causa puede ser, por ejemplo, una distracción. Una causa puede ser una tubería sin mantenimiento que se rompe y genera un evento de riesgo, una válvula que ya pasó la vida útil y puede generar un evento de riesgo como un derrame, como un impacto ambiental, etc. Entonces siempre tenemos que entender bien las causas y esto es súper importante, porque si no hacemos un buen análisis de causas con un equipo multidisciplinario que conozca el riesgo, ¿qué va a ocurrir? Cuando hacemos el esfuerzo de protegernos, que es construir e implementar las barreras que van a no permitir que estas causas generen el evento de riesgo, si no hemos identificado todas las causas, nos vamos a quedar expuestos. Entonces es muy importante hacer un buen ejercicio de identificación de causas. Esto no es rápido. Hay que entender bien el evento de riesgo, conocer lo que puede haber pasado en otras industrias, en otras empresas, en riesgos similares y saber cómo ocurrió el evento de riesgo. Y al lado derecho tenemos las consecuencias y también tenemos controles mitigantes o de recuperación. Son controles que nos van a ayudar a reducir las pérdidas o reducir las consecuencias si es que ocurre el evento de riesgo. El control mitigante típico son los planes de respuesta a emergencias. En una operación minera, por ejemplo, tener a los equipos de rescate listos, entrenados, haber hecho simulacros, tener las ambulancias listas. Eso nos va a permitir, por ejemplo, si ocurre un accidente, que podamos acudir oportunamente y salvar la vida de nuestros compañeros. Entonces, es muy importante también tener controles que buscan reducir las consecuencias, barreras de contención, métodos de remediación ambiental, etcétera, así como la prevención. Antes, hace algunos años, se decía que la prevención agregaba valor y la mitigación no lo hacía. En realidad no es así. En realidad la prevención es súper importante, nos va a mantener sin eventos de riesgo, pero nunca va a ser infalible. Nunca va a ser infalible. Vamos a ver un poco jerarquía de controles, cuáles son más robustos, pero es muy difícil en realidad bloquear las causas para que no ocurra un evento de riesgo. Este es el análisis Bowtie. El que estoy mostrando ahorita es solo un ejemplo de cómo puede verse un análisis Bowtie. Acá tenemos todos los eventos que pueden generar que se produzca un accidente. En este caso es perder el control del vehículo. Acá vemos todas las barreras que se han implementado para cada una de esas causas. Vemos barreras en rojo, que significa que no son adecuadas, pueden no ser eficaces, pueden estar fuera de no haber tenido mantenimiento, no haber sido calibradas, depende de la naturaleza del control. Las verdes son las más robustas, y acá podemos ver rápidamente qué tan fuerte y qué tan efectiva es nuestra estrategia de prevención. Y al lado derecho, cuántas barreras o cuántos controles mitigantes tenemos.
Un control mitigante, ¿cuándo va a trabajar? ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? El control mitigante va a entrar en funcionamiento después de que ocurra el evento de riesgo. Acá estamos hablando, por ejemplo, del cinturón de seguridad, de la bolsa de aire. Esos elementos mitigantes van a trabajar después de que ocurra el evento de riesgo, pero tienen que estar implementados desde hoy. Cuando nosotros los identificamos, no podemos esperar a implementarlos. Si queremos implementar una estrategia de reducción de consecuencias, una estrategia de mitigación, después de ocurrido el evento, ya perdimos, ya es muy tarde. Entonces, los sistemas de respuesta a emergencia tienen que estar todos los equipos funcionando, el personal capacitado, simulacros hechos, todos los sistemas ya implementados, siempre. Ojalá nunca ocurra el evento de riesgo, ojalá nuestra prevención sea suficientemente robusta y fuerte, pero lamentablemente no siempre es así. Ocurre el evento de riesgo y tenemos que estar preparados para una respuesta. Y una buena respuesta puede cambiar totalmente el escenario después de un evento de riesgo. Les recomiendo que vean la nueva serie de Chernobyl, una serie de HBO, y van a ver cómo las acciones y decisiones que ocurrieron después de la falla en la planta nuclear empeoraron muchísimo la situación. ¿Qué controles implementar? ¿O qué tipo de controles tenemos para implementar? Esa es una jerarquía de controles que nos habla de cuáles son los controles más robustos en verde y cuáles son los menos robustos, y los pintamos de rojo porque indican mayor peligro. Eliminación del riesgo. La mejor solución no siempre se puede. Sustituirlo. En vez de usar una tubería que tiene, digamos, muy poca duración o que ya sabemos que no es la óptima, sustituirla por otro tipo de tuberías o sustituir sistemas de almacenamiento líquidos por temas sólidos, hablando de relaves, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eliminar y sustituir son los métodos más efectivos, obviamente, de reducir la exposición a un riesgo. Después vienen las medidas técnicas, también conocidos como controles de ingeniería. Por ejemplo, barreras para evitar que alguien pueda meter las manos dentro de equipos en movimiento. Sensores de ácido cianhídrico en una planta de producción. Bermas de contención para derrames, etc. Todas esas son medidas robustas, medidas técnicas. Se les llama técnicas o a veces se les llama sistemas porque pueden ser una barrera de ingeniería pasiva, por ejemplo, una berma de contención, la construyes y está lista, si fue bien diseñada, no tienes que preocuparte mucho, mantenimiento de cuando en cuando. Hay otros controles que se les llama de ingeniería activa, son aquellos que requieren calibración, requieren mantenimiento, requieren que las personas sepan utilizarlos, por ejemplo, equipos de monitoreo geotécnico, sensores de gases, etc. Estas tres medidas son las más robustas. Y las tres medidas hacia abajo ya son las menos robustas porque dependen mucho de la actitud de las personas. Medidas administrativas son, por ejemplo, los permisos de trabajo de alto riesgo. Permisos para trabajos en caliente, permisos para trabajos en altura, que van a buscar que se implementen una serie de controles antes de que el supervisor o la autoridad entregue el permiso para hacer el trabajo, pero realmente no tienes ninguna seguridad de que estas medidas siempre se van a seguir. Luego vienen los controles basados en el comportamiento, toma 12, el stop, son herramientas que buscan que las personas estén alertas sobre los peligros, pero somos personas. No siempre vamos a estar con el mismo nivel de alerta, vamos a tener algunos problemas, vamos a estar distraídos y pueden ser ignorados estas medidas de prevención de comportamiento. Y finalmente, los equipos de protección personal. El equipo de protección personal nos va a proteger hasta cierta manera una vez que ya ha ocurrido el evento de riesgo.
Mientras más abajo estamos en la pirámide o en la jerarquía de controles, más activa debe ser nuestra supervisión y participación como gestión de riesgos y, nuevamente, supervisión. Ok, ya estamos conversando sobre controles. Este es el proceso de gestión de riesgos que recomienda el Instituto de Consejo Minero de Minería y Metales de Australia. La gestión de controles críticos consta de 9 pasos, de los cuales 6 pasos son de la etapa de planificación. Alguien dijo, si me dan 6 horas para cortar un hacha, gastaré 4, para cortar un árbol, perdón, gastaré 4 afilando el hacha para poder cortar mejor el árbol. Y es justamente el mensaje, tenemos que planificar muy bien qué controles vamos a implementar. Sin querer sonar dramático, estamos poniendo, en algunos casos, la vida de las personas en peligro o no, dependiendo de los controles que implementemos. Y cuando mandamos a un compañero de trabajo a hacer alguna labor y hemos puesto controles críticos para el riesgo, riesgos de trabajo en altura, de trabajo sobre cargas suspendidas, de inhalación de gases peligrosos, si estos controles fallan, la consecuencia puede ser fatal. Entonces es muy importante planificar el proceso, identificar los eventos significativos. Esto es la identificación de riesgos que vimos al inicio de la conversación. Identificar las causas, conocer bien las consecuencias. Como dije, si no hacemos una buena identificación de causas, no vamos a tener un paquete de controles completo, porque se nos van a haber pasado algunos elementos que pueden hacer que perdamos, digamos, la estrategia de prevención no sea robusta y suficiente. Vamos a identificar los controles. De aquellos controles vamos a identificar aquellos que son críticos. Por ejemplo, si regresáramos a la pirámide invertida de la lámina anterior, veríamos que deberíamos enfocarnos en aquellos controles robustos de ingeniería o de sistemas que tienen mucho más capacidad de prevenir un evento de riesgo que aquellos administrativos o que se basan en la actitud de las personas. Cuando definimos un control crítico, debemos definir claramente el objetivo. Un error que veo mucho cuando se define el objetivo del control es: vamos a evitar que ocurra el riesgo. El control va a ayudar a prevenir que ocurra el riesgo, pero es solamente una de las patas de la mesa. Un ejemplo rápido, para un trabajo de izaje, 2 controles típicos son el acordonamiento del área y la certificación, la inspección de los equipos de izaje. Los dos no tienen el mismo objetivo. El acordonamiento del área no va a evitar que caiga la carga, si es que los equipos de izaje no estaban en buen estado. El acordonamiento lo que va a hacer es evitar que hayan personas expuestas al peligro debajo de la carga. Por otro lado, los equipos de izaje no van a evitar que haya alguien abajo exponiéndose al peligro. Entonces, cada control tiene un objetivo específico que no es prevenir el riesgo. Al final busca el paquete de controles prevenir el riesgo. Esa es una idea importante. Tenemos que asignar responsabilidades, como dije, quién se va a encargar de implementarlo, quién va a asegurar que está vigente, siempre certificado, la calibración hecha, el mantenimiento, etc. A esto se le llama, a la calibración de un sensor, por ejemplo, o al mantenimiento de un equipo de protección, un equipo contra incendio, cualquier sistema de protección, se le llaman los factores de degradación. Porque, ¿qué ocurre? Que si tú tienes un sensor de gas en la planta, pero no lo has calibrado, ya has degradado, ya ese control no tiene la misma fuerza o capacidad de detectar el peligro que lo tiene si estuviera calibrado.
Bueno, luego los últimos 3 pasos hay que implementarlos, verificarlos y finalmente ver qué hacemos si el control no está funcionando adecuadamente. El siguiente slide explica básicamente cuáles son los 9 pasos del proceso. Primero es el plan de gestión de riesgos, incluye el alcance, definiciones, cuáles son los criterios de análisis, cuáles son las alternativas de tratamiento y cómo vamos a evaluar los riesgos. Para evaluar riesgos hay una serie de herramientas, muchas de ustedes las deben de conocer: el análisis de modo y efecto de falla, el análisis HAZOP, Hazard Dose Operations, What If, qué pasaría si, y muchas otras. Hay que identificar cuáles son los eventos de riesgo significativos. Como dijimos al inicio, debemos de usar las balas en protegernos de aquellos riesgos altos. No los que son insignificantes, que van a causar alguna molestia menor. Obviamente se van a gestionar, pero no a nivel corporativo y central. Tenemos que identificar los controles de riesgos para estos eventos significativos, tanto los existentes como posibles nuevos controles. Algunas metodologías obligan a elaborar un diagrama Bowtie, este es del Instituto de Minería y Metales de Australia, que requiere un Bowtie como herramienta de identificación de controles. Hay que seleccionar cuáles son los controles críticos. De todos mis controles, cuáles voy a definir como críticos, y hay toda una serie de pasos que vamos a hacer luego cuando un control es crítico. Auditorías internas, reporte, documentación, etc. Definir los objetivos del control y los requisitos de desempeño. Por ejemplo, el control es detectar un sensor de gas, detectar y avisar si hubiera una fuga de gas. ¿Y cuál es el requisito de desempeño? Tiene que estar calibrado, tiene que tener una alarma sonora que pueda ser escuchada en toda la planta, etcétera, etcétera. Porque de nada sirve que tengamos un sensor que detecte un gas, pero nadie sabe que lo detectó porque el sistema de alarma no funcionaba. Y parece tácito, pero no lo es. Ocurrió un evento fatal hace unos años en una planta donde se activó la sirena de gas y esto es muy importante, es la capacitación. Un trabajador no sabía que esa sirena estaba diciéndole que había un peligro, pensó que era la hora de almuerzo y se sentó a comer. Entonces, es muy importante definir bien cómo funciona el control, cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a capacitar a todas las personas frente a estos controles. Definir los responsables y cuál es el plan de verificación. Es un elemento importantísimo en la gestión de controles críticos. Vamos a hablar un poco más de eso. Hay que desarrollar el plan de verificación, qué, cómo, quién y cuándo, implementar el plan de verificación y evaluar la eficacia, y luego implementar planes de acción en caso de que hubieran desviaciones. ¿Cómo identificamos un control? Y acá todavía no estamos hablando de controles críticos. Aquello que buscamos que prevenga el evento de riesgo o que nos ayude a reducir sus consecuencias, ¿es un acto humano, un objeto o un sistema? ¿Es una acción? Por ejemplo, yo voy a verificar que no hayan fugas de gas en la cocina. Puedo usar sustancias jabonosas o puedo con el olfato verificar que no hay ninguna fuga de gas en la cocina. Estoy hablando de una cocina industrial. Antes de empezar el día, eso es un acto humano y sí es un control. Es un objeto, es un equipo, una barrera antifuego, por ejemplo, una válvula de gas antisísmica, que es un control que no va, que ante un sismo va a proteger la válvula y no va a permitir que haya una fuga de gas, o es un sistema. Un sistema sería conocido en este ejemplo como una válvula de detección de gas, pero es un sistema porque tiene que ser sujeta a un mantenimiento, a una calibración, a inspecciones. Un sistema es una combinación de acción humana y objetos, por decirlo así. Si no lo es, no es un control. Si sí lo es, acto humano, objeto o sistema, tenemos que preguntarlos. ¿Previene o mitiga un evento de riesgo?
Si sí previene o mitiga un evento de riesgo, tenemos que verificar si su funcionamiento es medible y auditable. Si cumple con estos 3 requisitos, sí es un control. ¿La suerte es un control? No lo es. A veces nos ayuda muchísimo. Y tenemos casi incidentes que pudieron haber sido muy graves y por suerte no ocurrieron. Pero no nos acostumbremos, no es un control. Esa es una guía para selección de controles críticos, de aquellos controles que van a estar dispersos en toda la pirámide invertida que vimos más temprano. Van a haber controles de procedimiento, van a haber controles de sistema, van a haber controles de ingeniería, etc. Tenemos que definir cuáles de ellos van a ser críticos, cuáles son los controles que consideramos críticos. Resulta crucial para prevenir un siniestro o minimizar sus consecuencias. Es el único o está respaldado por otro en caso de que el primero falle. Implicaría su ausencia un aumento del riesgo, pese a que existen otros controles, lo que significa que los otros no serían tan robustos en comparación a este. Es un control que aborda múltiples consecuencias del evento de riesgo. No hay una metodología que te diga, este sí, este no. Depende mucho del conocimiento del proceso, del conocimiento del riesgo que estamos evaluando. A mí me gusta mucho esta definición del nuevo estándar global para la gestión de relaves en la industria minera, que también está convocado por el Consejo Internacional de Minería y Metales de Australia y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. De acuerdo a este estándar, un control crítico es un control fundamental para prevenir un posible evento de riesgo indeseable o mitigar sus consecuencias. Esto ya lo vimos. Esta segunda parte me gusta. La ausencia o falla de un control crítico aumentaría desproporcionadamente el riesgo a pesar de la existencia de otros controles. O sea, si perdemos este control, es mucho más probable que antes de que ocurra el evento de riesgo. Usemos esta guía. Lo importante es que una vez que hemos definido los controles de riesgos, los controles críticos no son negociables. No podemos poner la producción antes que el control crítico de riesgo, no podemos implementarlos cuando nos acomoda y cuando no nos acomoda no. No podemos perderlos en las revisiones presupuestarias. Un control crítico salva vidas, un control crítico salva el negocio. Es no negociable. Tendría varias anécdotas que contarles respecto a cómo a veces tratamos de sacarle la vuelta a los controles críticos, pero un sistema de gestión de riesgos robusto tiene que tener esto como principal pilar. Un control crítico de riesgo no es negociable. Este se le llama el estándar de desempeño de un control crítico, es un documento típico. Como se denomina el control, estoy usando un ejemplo cualquiera acá, cabina cerrada sobre equipo minero, para un evento de intoxicación por inhalación de gases de diésel. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es limitar el acceso de partículas al entorno del operador. Básicamente, si el operador se llega a intoxicar, este control no lo va a ayudar. Entonces tiene una función específica que en combinación con otros pueden haber ventiladores, pueden haber extractores, van a ayudar a mantener el riesgo bajo control, pero la cabina cerrada solamente ayuda a limitar el acceso de partículas, nada más. Y si falla, van a entrar las partículas y van a haber otros controles como sensores de detección o extractores que pueden aún ayudarte a mantener el riesgo bajo control, pero ya vas a tener las partículas en la cabina si falló este control. Tenemos que definir los requisitos de desempeño, eficiencia de funcionamiento del filtro de aire superior al 99%, actividades que respaldan el control crítico, la inspección del compartimiento, la inspección del filtro en cada mantenimiento programado, cada 500 horas, y el cambio cada 1000 horas. Esto lo llamamos las métricas de control, o las métricas del control, perdón. Cómo se verifica el cumplimiento, revisión de las inspecciones documentadas previas al inicio, revisión de los registros de inspección cada 500 horas,
revisión de los registros de cambio cada 1000 horas. Cuando nos toca hacer verificaciones de controles críticos, estamos haciendo una suerte de auditoría interna. Podemos preguntarle al supervisor si hizo el mantenimiento y esperar a que nos responda que sí lo hizo y ponerle el check. De ninguna manera. Tenemos que verificar la orden de trabajo, verificar que se usó los repuestos requeridos, verificar si se puede conversar con el mantenedor que hizo el trabajo. Por ejemplo, para verificar la implementación de medidas de prevención para un incendio durante trabajo de soldadura. Podemos solamente revisar el permiso de trabajo en caliente y verificar que se haya usado la manta o que se esté usando la manta, verificar que el área 20 metros a la redonda está libre de contaminantes, inflamables, solamente mirando el permiso aprobado por el supervisor. De ninguna manera, eso no es una inspección. La inspección es ir a ver el trabajo, ver, ok, estás usando las mantas ignífugas, tienes las barreras de protección, no hay ningún trapo con aceite en el área, ok, estás cumpliendo con tus controles críticos. Entonces la verificación tiene que ser in situ, tiene que ser personal y tiene que ser con mucha intención. Y bueno, finalmente tenemos el objetivo desempeñado para fijar el control, fijado para el control y cuáles son los factores que desencadenan el cierre. Por ejemplo, si en estas verificaciones encontramos que 5% de las pruebas indican que no había una buena hermeticidad en la cabina, vas a poner esa cabina fuera de servicio y repararla antes de poner en servicio el camión. Eso es un ejemplo. Asignación de responsabilidades. ¿Quién es el dueño del riesgo? ¿Quién es el dueño del evento de riesgo sobre exposición a partículas diésel? ¿Quién es el responsable del control? En este ejemplo, el gerente de mina es el dueño del riesgo, porque son los operadores los que están expuestos al peligro. ¿Quién es el dueño del control? Es el superintendente de mantenimiento, que va a asegurarse que los mantenedores hagan bien el trabajo de mantenimiento. ¿Y quiénes hacen la verificación? No la va a hacer el supervisor de mantenimiento ni el gerente de mantenimiento. O la va a hacer, pero la va a hacer en combinación con el supervisor de la mina. Son equipos multidisciplinarios. A eso se le llama las inspecciones cruzadas. Porque no podemos ser juez y parte. No puedo ser yo el responsable del control y yo el que reporta que el control es eficiente. Es tácito decir por qué. Abajo les voy a dejar los roles de cada uno, pero es lo que hemos conversado. El TARP es una herramienta muy útil también para gestionar los controles críticos de riesgo, que brinda niveles de alarma y activación de acciones predefinidas. Si nosotros hemos hecho una buena identificación de los requisitos de desempeño del control, podemos implementar un TARP, por sus siglas en inglés, Trigger Alarm Response Plan, es un plan de acción que se activa por alarmas de controles críticos. Por ejemplo, para un riesgo de deslizamiento de un botadero o de un talud, un control crítico típico son las lecturas de los extensómetros en la plataforma de descarga en botaderos, y esos serían los niveles de alarma y los planes de acción. Si las lecturas son menores a 30 centímetros por día, está dentro del rango, se continúa con el monitoreo en línea. Si suben al siguiente nivel, reducen las descargas, esa es una evaluación geotécnica. Si pasan a un nivel naranja, cierras la plataforma. Y finalmente, si llegó a un nivel ya casi materialización del evento de riesgo, ya tienes que tomar acciones como evacuar al personal, activar planes de manejo de emergencia y tener todo su sistema de mitigación listos. Cuando conversemos sobre riesgos, cuando conversen sobre riesgos, van a escuchar mucho el término KRI. Es como un KPI, un Key Parameter Indicator. El KRI es un Key Risk Indicator, un indicador clave de riesgo. Son justamente esos elementos que te van a avisar, te van a ir dando la alerta si es que un evento de riesgo está por producirse. Niveles de filtración, niveles de exposición de gases, niveles de desgaste, que te van a decir, ok, si no haces algo ahora, vas a estar en problemas.
Les dije al inicio que íbamos a hablar un poco de gobierno para gestión de riesgos. El modelo de 3 líneas de defensa es un modelo que fue emitido por la Federación Europea de Gestión de Riesgos. Es mandatoria para todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres. Básicamente plantea que la primera línea de defensa es la gestión operativa, que son quienes identifican y evalúan los riesgos, quienes dicen cuál es la exposición, quienes controlan y mitigan, quienes mantienen y ejecutan los controles, quienes implementan las acciones correctivas. La segunda línea de defensa son los profesionales en gestión de riesgos, las áreas de gestión de riesgos, que van a diseñar y facilitar el proceso de gestión, identificación de riesgos, la continuidad del negocio, son elementos de mitigación muy importantes. Supervisa y monitorea la implementación de controles, analiza y reporta. Lo importante de este modelo es que la primera y segunda línea van a reportar siempre al comité de gestión de riesgos o al comité ejecutivo de la empresa. Y la tercera línea puede ser auditoría interna o de accionistas y va a reportar a la alta dirección independiente. Pueden haber una cuarta y quinta línea de defensa, que son las auditorías externas y los reguladores. Nos preguntamos dónde queda la gestión de controles críticos. ¿Quién gestiona los controles críticos? ¿Es la primera, segunda o tercera línea de defensa? Como ya lo conversamos y está acá, es la primera línea de defensa. Quienes estamos expuestos a la amenaza, al peligro, somos quienes tenemos que asegurarnos de que nuestros controles estén siempre implementados. Siempre, como dije, no negociables. Una barrera de protección, el uso de un EPP, un permiso de trabajo de alto riesgo, una berma de contención, una rejilla que va a prevenir contacto con objetos en movimiento, deben de estar siempre implementados. Equipos de monitoreo geotécnico, gestión de riesgos en proyectos, no son negociables. Finalmente, quiero comentarles que es muy importante el tone of the top, la participación directa del equipo ejecutivo. Y el trabajo en equipo son indispensables para lograr una madurez organizacional requerida para la gestión de controles críticos robusta. Muchas veces he visto en muchas empresas muy buenos sistemas de identificación y evaluación de riesgos, sistemas numéricos, probabilísticos, que te pueden decir cuándo va a ocurrir un evento de riesgo, pero en el control son súper flojos. Usan mucho el self-assessment, por ejemplo, que personalmente no me gusta, que es cuando el mismo dueño del control o del riesgo dice, ok, tranquilos, no se preocupen, todo está controlado. Yo prefiero sistemas en donde hay inspecciones cruzadas y otros actores en la organización pueden también opinar sobre el nivel de control. Eso es lo que preparé para la presentación de hoy día, y entonces ahora sí podemos conversar un poco. Y muchas gracias, Alex. Nos los invitamos a realizar las preguntas. O entendieron todo, o no entendieron nada. Por aquí hay algunas preguntas, Alex. Buenas, te las alcanzo. Sí. Gracias. ¿Qué herramientas usan para la gestión de riesgos? Tenemos diferentes herramientas para cada etapa. Hay herramientas para la identificación, reuniones multidisciplinarias, tormentas de ideas, análisis Delphi, investigación de la industria. Para el análisis tenemos modo y efecto de falla, tenemos el HACCP, el HACCP, métodos cuantitativos, LOPA, Layers of Protection Analysis. Hay muchas herramientas para identificar y cuantificar los riesgos.
el Bowtie, que es una que vimos al inicio. Es una herramienta muy robusta y muy gráfica que te ayuda a entender bien qué tanto estás pudiendo controlar el riesgo. Las verificaciones en campo son los checklists. El checklist es una herramienta que, como su nombre lo dice, es una serie de preguntas binarias. Tienen que ser binarias que te dicen si el control está bien implementado o no. El vigía usa chaleco rojo, sí o no. El señor tenía sus lentes puestos, sí o no, no a veces, ¿no? Pero hay una serie de herramientas, inclusive si entran a buscar en la ISO 31000 hay un capítulo sobre las herramientas que ellos recomiendan. Correcto. Otra pregunta nos dice, ¿hay respuestas para un control crítico de riesgos en el sector minería? Si hay respuestas para un control crítico, no logro entender. ¿Riesgos? Sí, ¿hay respuestas para un control crítico de riesgos en el sector minería? Imagino que se debe especificar o referir a algo muy común en minería de repente. Sí, si entendería si hay un plan de respuesta. A ver, un plan de respuesta a una emergencia, a un incidente, puede ser un control crítico siempre y cuando nosotros podamos asegurar que va a funcionar cuando lo necesitamos. Eso es, he hecho mis simulacros, los rescatistas están capacitados para trabajo en altura, para extrusión, para RCP, etc. Si la pregunta va sobre cuál es un control crítico o no, en realidad no hay una definición específica en ningún estándar. Yo les di algunas ideas, ¿no? Lo importante es entender qué tan robusto es el control y que si pierdes ese control, tu riesgo va a subir la exposición. Va a ser más probable que ocurra o vas a tener menos capacidad de reducir las consecuencias. Ok, de acuerdo. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice Sergio Rojas. ¿Qué otras fuentes recomendarías para gestión de controles en industrias diferentes a la minería? Por ejemplo, proyectos de construcción. No sé si diría diferentes fuentes. El benchmark es importantísimo, saber qué ocurrió en proyectos similares y cómo podemos prevenirlos. Ahora, el enfoque de control en un proyecto es diferente al enfoque de control operativo. El enfoque de control en un proyecto generalmente son acciones que vamos a implementar durante el proyecto para reducir el riesgo. Podemos hablar de safety in design, implementar acciones, digamos, ¿no? Elementos de seguridad en el diseño del proyecto, planes de acción, vamos a hacer un estudio hidrogeológico para conocer la condición geológica y no incurrir en una contaminación de agua subterránea, vamos a hacer una caracterización geotécnica. Entonces, en un proyecto es muy importante las acciones que van a ayudarnos a prevenir la ocurrencia del riesgo. Correcto, correcto. Bueno, tenemos muchas más preguntas. Bueno, Hans nos pregunta, ¿cómo podríamos escoger entre dos riesgos, uno positivo y uno negativo, ambos con repercusiones importantes para el proyecto, casi de un impacto similar, pero por tiempo y recursos solo podemos prestarle atención a uno? ¿Se prioriza el cuidado en el negativo o el potencial de las oportunidades pueden ser mejor? Bueno, si tengo que elegir, voy a proteger a las personas, porque un evento de riesgo va a tener implicancias en salud y seguridad, va a tener implicancias medioambientales, sociales. Entonces, si tengo que elegir entre uno y otro, voy a prevenir y voy a proteger a las personas. La respuesta óptima es aprovechar los dos, o sea, mitigar el riesgo negativo y aprovechar la oportunidad. Pero si no se puede, personalmente me enfocaría en prevenir el negativo. Correcto. Anthony Vélez nos pregunta, ¿cómo podemos mitigar algunos sesgos cognitivos psicológicos, como el exceso de confianza o sobreoptimismo, al momento de identificar los riesgos?
es la parte más compleja. El error humano es una de las causas más frecuentes de eventos de riesgo. Es mucho más fácil calibrar un motor de combustión interna que la mente humana. Supervisión, liderazgo. Existen algunas herramientas, por ejemplo, ahora estamos usando mucho la analítica de video. Como comentario, es impresionante cómo la pandemia que estamos viviendo todos nos ha permitido y nos ha empujado a implementar muchos sistemas que son muy robustos para control de riesgos tecnológicos. Sistemas de contact tracing, analítica de video para analizar y detectar acciones inseguras, etc. Pero definitivamente es muy difícil prevenir temas psicológicos y cognitivos, ¿no? Somos personas, somos humanos, tenemos diferentes estados de ánimo, diferentes preocupaciones, hay que estar siempre alerta. Muy importante conocer a tus personas, conversar con ellos, sobre todo si van a hacer algún acto, algún trabajo de alto riesgo, si podemos conversar con ellos antes y preguntarles si están alertas, si están bien, si han descansado, es importantísimo. Sistemas antifatiga son súper importantes y ahora hay muchas metodologías para detectar cuando una persona está incurriendo en fatiga o somnolencia. Perfecto. Un par de preguntas más. Juan David Piñeros nos pregunta, ¿cómo inculcar la cultura del análisis de riesgos, resaltando su importancia para evitar que un proyecto pueda fracasar? Perseverancia, compromiso, ética. Yo he hecho muchos análisis de riesgos en proyectos y he encontrado gerentes de proyectos que solo quieren el registro de riesgos para pasar el IPR, el Independent Peer Review, y obtener la aprobación de la etapa, y de ahí no vuelven a abrir el registro de riesgos hasta que necesiten aprobar la siguiente etapa. Y he conocido gerentes de riesgos muy involucrados en la gestión de riesgos y la prevención. Creo que no hay una píldora mágica. Los gerentes de riesgos más comprometidos sí lo van a hacer. Saben que la gestión de riesgos es tan importante como la gestión del presupuesto y del schedule, y van a darle los recursos necesarios. Hay algunos que son más confiados que creen que los riesgos nunca los van a afectar a ellos. Pero para una cultura de riesgos hay que tener un buen sistema, buenos métodos de análisis, evaluación y reporte, porque es importante poderle explicar al gerente del proyecto cómo un riesgo puede impactarle su schedule y su CAPEX o su calidad. Para mí eso es lo más importante en la gestión de riesgos de un proyecto, poder explicarle al gerente de riesgos, si te ocurre esto, te vas a retrasar en 3 meses, vas a incurrir en X% de tu CAPEX porque te va a costar tanto continuar el proyecto, o va a ser un fatal flaw, o simplemente si te ocurre eso ya no vas a tener más proyecto. Entonces creo que es importante hacer un buen análisis, identificación y poder explicarle bien cuáles son las consecuencias. Perfecto. Estefano nos pregunta, ¿para todos los riesgos encontrados se les debe asignar un control preventivo o solo a aquellos que tengan más impacto? Porque en AMF solo se les asigna un control preventivo, solo a aquellos que tengan mayor impacto o importancia de acuerdo a su NPR. Al nivel de riesgo residual. Sí, claro, o sea, como dije, ¿no? Tienen que ser eventos significativos, digamos, al corte de mano con papel o al corte de mano, vamos a ponerle prevención, vamos a hablar mucho sobre evitar cortes de manos, etcétera, pero no es un evento que va a generar pues una discapacidad ni te va a generar una interrupción. Yo creo que ahí la respuesta está en la definición de la ISO 31000. Son aquellos eventos que generan incertidumbres sobre la consecución de los objetivos estratégicos. Entonces, si un evento de riesgo puede influir negativa o positivamente en tu estrategia, tienes que asignarle controles, y no solo preventivos, mitigantes también. Pensemos siempre en la mitigación.
recordemos el modelo del queso suizo. En otra oportunidad podemos conversar de él, pero en algún momento el queso suizo se va a alinear y el evento de riesgo va a ocurrir. La prevención no es infalible. Perfecto. Fabricio nos pregunta, como parte de la identificación de riesgos y de la planificación de respuesta de riesgos, se requiere un juicio de expertos. ¿Trabajan con un área de ingeniería para conocer esta perspectiva? ¿Qué otras áreas los ayudan en esta tarea? Por supuesto que se requiere el juicio experto y dependiendo de la naturaleza del evento de riesgo vamos a convocar consultores, asesores internos o externos. Si es un riesgo, por ejemplo, social y político, vamos a trabajar con gente más relacionada a la gestión social, al territorio. Si es un riesgo de una falla de un proceso, como una falla de una presa, la pérdida del chip loader, la falla geotécnica de un túnel de transferencia o algo así, vamos a trabajar con los ingenieros especialistas en el proceso. De hecho, es necesario el equipo multidisciplinario y de hecho es necesario el juicio experto. Hay mucha subjetividad en la evaluación de un riesgo. Correcto, correcto. La última pregunta ya, Alex, para ya cerrar y cumplir con la hora. Aurora nos pregunta, en el caso de no haber establecido un control preventivo y tampoco haber establecido un control mitigador de una situación como la actual, pandemia, cuarentena, ¿habría manera de eliminar el riesgo o se debe considerar un fracaso? Definitivamente no debemos considerarlo un fracaso. Esta pandemia es lo que se puede llamar un riesgo emergente. Un riesgo emergente es un riesgo que si bien puedes haberlo identificado en algún momento, en nuestro registro de riesgos, por ejemplo, teníamos el riesgo de pandemia o epidemia masiva traída por un tripulante extranjero porque nosotros embarcamos desde un puerto propio, pero nunca vimos cuál iba a ser la magnitud y la velocidad con que esta pandemia iba a pegarnos. Y eso le ha pasado al resto del mundo. Entonces, un evento como este es muy difícil de prevenir y está catalogado como un riesgo emergente. No es mucha la capacidad de las empresas para prevenir o mitigar ante eventos de tanta importancia, de tal magnitud. Otros riesgos emergentes que tenemos que mirar siempre son los cambios climáticos, los cambios sociopolíticos, y podemos tener muchos ejemplos, pero yo no lo considero un fracaso. Nos ha pegado a todos, nos ha pegado por igual, algunos hemos reaccionado mejor que otros, y seguimos lidiando con esta pandemia que es un riesgo emergente. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Agradecerte tu buena predisposición y tu colaboración con nosotros, con el capítulo. Mi estima personal, amigo, muchas gracias por brindarnos tu conocimiento, tu experiencia. Hasta una nueva oportunidad, invitarte siempre a este tipo de eventos. Muchas gracias. Muy agradecido, Alex. Muchas gracias a ti, Roya, por la invitación. Encantado de poder conversar nuevamente sobre temas relacionados a riesgos. Y gracias a todos por participar en el evento. Buenas noches y buen fin de semana. Buen domingo. Buenas noches, Alex. Muy agradecidos, estimados amigos, estimados comunidades, apasionados de la dirección de proyectos, muy agradecidos. Los invitamos a seguirnos en nuestros próximos eventos, darles el agradecimiento. Especialmente quisiera agradecer también a Antonio Castro de PMI Barcelona, que está haciendo un gran esfuerzo. Ahorita ya son, bueno, la 1 de la mañana más o menos y está también atento con nosotros. Agradecer a amigos de Ecuador, Colombia, de otros países que nos acompañan y dar también el agradecimiento a nuestros nuevos miembros en este mes, por mencionar algunos: Kevin, Abigail, Ángel, Pablo, Alejandra. Pablo, una mención especial desde Ecuador, es un nuevo miembro que hace unos días está con nosotros. Bienvenido, Pablo Carrión, que me escuchas. Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta una nueva oportunidad. Muy agradecidos. Los invitamos a seguirnos en nuestros webinars, en nuestros eventos.
Y también quisiéramos invitarlos a nuestro curso, nuestro grupo de estudios. Para ello, le cedo la palabra a Jafet. Gracias, Roger. Sí, invitarlos cordialmente a que puedan participar de nuestro grupo virtual de estudios para obtener la certificación CAPM. Como muchos de ustedes ya saben, se encuentra en promoción en un 25% de descuento. Esto es la primera vez que sucede en PMI, así que sería excelente que pudieran aprovechar la oportunidad. Y tal como lo muestra el PPT, también aquí están los precios de acuerdo a si ustedes son miembros o son voluntarios del capítulo sur o se ven involucrados solamente en esta gran profesión que es la gestión de proyectos. Entonces, aquí tienen el número de cuenta para hacer el depósito y solamente es hacer el depósito y enviar un correo con sus datos a, como se indica, diego.guamana@pmisurperú.org. Y eso sería todo. Gracias por su participación. Muchas gracias, amigos. Hasta la siguiente oportunidad. Los invitamos a seguirnos en Facebook, LinkedIn. Un abrazo. Mi nombre es Roger Quispe, vicepresidente de PMI Sur Perú. Muchas gracias, Alex, nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Cuídense. Un abrazo y feliz día de Santa Rosa de Lima, aquí en Perú. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Muchas gracias.